Buen día, mi nombre es Montserrat Arevalo Villaseñor, estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. El día de hoy me encuentro con la maestra Alejandra González Mejía, el cual, gracias por su tiempo, maestra, por esta entrevista. El objetivo de esta entrevista, más que nada, es para saber y conocer sobre su experiencia profesional en el campo de las relaciones internacionales. Pues ahora sí que podría presentarse brevemente, maestra. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Alejandra González, soy internacionalista. Actualmente me desempeño como jefa de carrera de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y pues sí, prácticamente toda mi vida profesional la he dedicado a las relaciones internacionales, mayormente en el ámbito académico. Okay. ¿Qué factores influyeron en su decisión de estudiar Relaciones Internacionales y cómo fue su experiencia durante la carrera? Pues respecto a cómo decidí estudiar Relaciones Internacionales, me parece que fue una decisión como que realmente no tuvo que ver con lo que era la carrera en sí, sino que cuando yo estaba en preparatoria en Guanajuato, en Irapuato, Guanajuato, yo veía, por ejemplo, que siempre te recomiendan como una serie de materias de acuerdo a la carrera que vas a estudiar. Y más bien yo lo que vi primero fue como de, a ver, las materias en la preparatoria que me interesaban y decir, mira, ¿qué carrera me las cubre como todas? Y fue cuando, por ejemplo, a mí me interesaba mucho la parte como, pues de las ciencias sociales, ¿no? Porque siempre me ha parecido como muy interesante esta relación como entre los humanos, la parte de la historia, la política, no tanto el derecho, pero también como es importante, ¿no? Pero sobre todo esta parte, la combinación entre historia y política fue muy interesante para mí y de ahí fue como que dije, ya hacia mi tercer año de preparatoria, fue como, a ver, qué materias quiero tomar, y ya viendo que estaba ahí en esa lista de relaciones internacionales fue cuando empecé a decir, bueno, déjame ver de qué se trata relaciones internacionales. Y ahí fue, yo creo que una cosa que también nos llama mucho a todos es la parte del servicio exterior, ¿no? Como el área diplomática, y para mí fue en parte eso, pero también como mucho el sentido de, mira, puedo trabajar por mi país, como que no solo puedo tener la combinación de estudiar todas estas áreas que me parecen interesantes y las puedo aplicar para servir a mi país, me parece excepcional. Vamos a revisarlo. Y bueno, de ahí fue que yo, ahí estamos hablando como 2007, 2008, y entonces yo empecé a buscar universidades que impartían la carrera, ¿no? Y ahí pues realmente todas las opciones eran muy poquitas. Y de nuevo yo estaba en el centro del país y yo tenía la ventaja de que tenía familia en la Ciudad de México y dije, bueno, pues voy a aplicar a la UNAM y bueno, hice mi examen, me quedé y ahí fue donde empecé a estudiar la carrera. Como que en un momento, no sé si porque pues venir de un ambiente como externo no dimensionaba como la competitividad que hay para entrar a la UNAM, ¿no? Pero sí fue una experiencia que aprecio mucho, que fue pues demasiado enriquecedora para mí y bueno, tendré muchas cosas que contar, pero si quieres pasemos a la siguiente pregunta. Okay. ¿Qué factores influyeron en su decisión de estudiar Relaciones Internacionales y cómo fue su experiencia durante la carrera? Esa fue, la segunda parte como de mi experiencia durante la carrera, pues fue muy... es una carrera muy demandante en el tema sobre todo de cuánto tienes que leer, ¿no? Y era un momento en el que no puedes decir, oye, X inteligencia artificial, dame un resumen de este libro, ¿no? Y aparte que no solo eso, sino que muchos pues se trabaja como copias ya no digas tú tratar de ir a encontrar el libro físico en alguna biblioteca, sino los profesores te prestan copias y eso es imposible que tú lo proceses en una computadora, ¿no? Como de que te pase el texto. Recuerdo que en alguna ocasión, porque bueno, para los profesores ahí es muy común decir, pues no me importa cuál es tu contexto social cultural, ten esta lectura en inglés, en francés y es tu problema, a ver cómo lo resuelves, ¿no? Entonces como que de cierta manera pues ya estábamos acostumbrados a eso,
pero en un momento nos llegan, sí, está este libro en portugués, y que bueno, uno dice, pues es como muy cercano al español, vamos a intentarlo. Y una compañera quería decir, no, es que vamos pues a dividirlo por partes, vamos a traducirlo, vamos a pasarlo por el rector, pero pues era imposible como pasar el texto de una imagen de una copia, claro, pasarlo por un procesador, entonces dije, no, es más trabajo hacer eso, pues vamos a leerlo en portugués y pues aprenderemos portugués, ¿no? Digo, ahí teniendo la ventaja que para leer pues es muy gentil con nosotros como hispanohablantes. Esa es como una de las pocas experiencias, pero sí, pues digo, en realidad una experiencia muy enriquecedora, muy pues demandante, ¿no? Que igual eso, la carrera me abrió como los ojos a tener otras perspectivas no solo del mundo, ¿no? Que eso pues en cualquier lugar, pero si yo lo viera como en mi experiencia en particular, también pues no solo con los medios, sino del mundo, ¿no? De lo que implica, y también como de la Academia de México, porque digo, en ocasiones posteriores, pues también tuve la oportunidad de ver cómo se estudian las relaciones internacionales en otros países, ¿no? Y qué es lo que se considera como relaciones internacionales. Oh, perfecto. Y durante sus años de estudio, ¿cuál considera que fue el reto académico más grande que enfrentó y cómo lo superó? Pues yo creo que en cada etapa han sido como retos diferentes, ¿no? Por ejemplo, en la licenciatura, pues en una parte como tener que el hecho de los idiomas, ¿no? De leer. Y que, por ejemplo, yo ese semestre de movilidad lo hice en Corea del Sur. Y era tomar clases en inglés y decir, entiendo lo que están diciendo, pero no me siento cómoda hablando, ¿no? Como participando en clase. Entonces, eso fue como uno de los primeros como retos como más importantes, no solo académicamente, sino en mi formación profesional como internacionalista, ¿no? Y que eso, o sea, te tiene que dar práctica para después en cualquier ambiente, pues ahora sí que internacional que te desenvuelvas, ¿no? De el poder comunicarte y no solo comunicar tus ideas por escrito, que es muy importante, pero también que a veces pues tienes que uno que aprender a defenderlas sí, claro, oralmente. Y bueno, eso, y yo creo que en ese sentido también como la experiencia universitaria me ayudó mucho en la parte de la investigación, que eso me facilitó mucho después en mis cursos de posgrado, el tener, el saber cómo armar un protocolo de investigación y pues todos estos componentes que a veces como que se asumen, que sobre todo en posgrado como que se asumen como que, pues tú ya debes de saber esto, ¿no? Y veía como muchas diferencias entre mis compañeros que digo, pero sí o no, y que aparte que uno dice, pues ves que hay mucha diferencia entre cómo ciertos profesores te explican qué es lo que se requiere o el enfoque que se le da, ¿no? Entonces creo que ahí también el aprender y que relaciones internacionales lo tiene mucho, ¿no? Como diferentes perspectivas no de cómo hacer ciencia, pero como el enfoque teórico y qué es lo que se prioriza más, ¿no? Por ejemplo, mucho más recientemente, uno de los, pues sí, muy grandes retos personales es que, por ejemplo, yo estudié pues licenciatura y ciertos programas como en un enfoque más cualitativo, que es todavía lo que se tiene mucho en relaciones internacionales en México, ¿no? La perspectiva que se le da o cómo y después en mi experiencia en Estados Unidos es un enfoque completamente más apegado a la ciencia política y al análisis cuantitativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, tú me dirás que, por ejemplo, cuando te preguntan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Uno empieza como a explicar toda una problemática. Y, por ejemplo, y después me enfrenté como que me dicen, no me cuentes como una historia, tú dime cuáles son tus variables. Entonces, y es como que dices, lo entiendo, pero no estoy acostumbrada a organizar mi pensamiento de esa manera, ¿no? Entonces, como que yo creo que ese ha sido uno de los retos más grandes, como el tener que organizar como mi pensamiento de diferente manera.
Bueno, ¿cómo fue su proceso de búsqueda y obtención de su primer empleo relacionado con su profesión? Bueno, ahí no sé si contamos como experiencias de prácticas profesionales. Bueno, es que ahí sí ha sido como un proceso para mí como, eh, pues, que al final todos tenemos procesos particulares, ¿no? Pero las primeras experiencias que yo como profesionales es cuando hice, bueno, mi primera maestra, que era un requisito tener prácticas profesionales y las hice en la, eh, que es como lo que sería el equivalente a lo que era ProMéxico, que era la oficina de promoción de comercio en el exterior, pero de Ecuador. Porque, por ejemplo, en ese entonces estaba yo en Corea del Sur y en estudios de maestría, pero, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no tiene como, o sea, no hay manera de que tú puedas hacer prácticas profesionales o servicios sociales si no estás en licenciatura. Entonces, como que dije, pues soy mexicana, estoy en el exterior, pero no puedo, ahora sí como que no me puedo apoyar en mi país. Entonces, tenía una amiga que hizo, bueno, pues tenía conocidos del país y pues realmente, pues me acogieron, ¿no? O sea, fue así como de, igual fui a hacer mi entrevista y fue como una experiencia pues muy gratificante, que fue mi primera experiencia en el campo laboral internacional, ¿no? Como, porque era completamente internacional para mí en esta aplicación de las relaciones internacionales, que era en una oficina pues que representaba a Ecuador, la parte de su comercio, y había personas, bueno, la compañera con la que yo estaba dando mis prácticas profesionales, ella era de Colombia, y pues también hay personal coreano, ¿no? Entonces fue uno de mis primeros acercamientos a tener un ambiente de trabajo muy, muy internacional e intercultural, que también es algo muy importante que uno aprende, que es más allá de decir, bueno, pues hablamos el mismo idioma, ¿no? Pero incluso uno tiene que aprender así cómo decir ciertas cosas o de no tomar a mal como ciertas expresiones que pues a lo mejor parecen no tan comunes para nosotros en un ambiente laboral. Esa sería como mi primera experiencia. Y ya digamos como de manera más como, o sea, un trabajo que no tenía que ver con prácticas profesionales o no atado como a mi experiencia, que no fuera un requisito académico. Bueno, que por ejemplo uno lo consideraría parte del trabajo de la carrera, ¿no? Bueno, o de que está abierto hacia los internacionalistas. Trabajé para una empresa coreana, que igual fue después de que yo terminé mis estudios, y fue una feria de empleo en Corea, y dejé mi currículum y de ahí, pues teniendo conocimientos de coreano me llamaron, pero me dijeron, oye, el trabajo está en México. Entonces, pues de ahí fue que regresé y empecé a trabajar en esta empresa, que es una parte no tanto como en el sector público, digamos, no era una ONG, no era un gobierno, pero sí pues cierta aplicación de las relaciones internacionales, pero desde la parte privada, que también es el trabajar en un ambiente multicultural, es trabajar sabiendo cómo, sí me ayudó mucho como el tener este conocimiento de relaciones internacionales por pues cuestiones no solo que tienen que ver como por ejemplo con el tratados de libre comercio, relaciones entre países, incluso un poquito pues comercio exterior, ¿no? Porque era una empresa que tiene su matriz en Corea, tienen insumos que traen de Corea para México y que exportan. Entonces, ahí puedes ver pues diferentes aplicaciones de la carrera, ¿no? Claro. Y al comenzar a trabajar, ¿qué competencias o conocimientos sintió que le faltaron y que no le enseñaron en la universidad? Mira, una de las cuestiones que puede ser en parte una fortaleza, una debilidad de la carrera en cómo está estructurada en México, no solo, digamos, de cierta universidad, es que, por ejemplo, al momento, en relaciones internacionales tenemos como muchas áreas, ¿no? Como es muy amplia,
que tenemos como cuestiones de derecho, cuestiones de política, comercio exterior y demás, ¿no? Pero al momento de... El mercado laboral no está estructurado de esa manera. No buscan como un todólogo, digamos. Entonces, yo siempre veía como que dije, pues es que o sea, si busco como en el sector privado, lo que buscan es como alguien que haya salido de la carrera de comercio exterior. O si busco alguna, a decir, no, es que yo quiero un abogado, o yo quiero un contador, o lo que sea, que dices, yo tengo conocimientos que te pueden ser muy útiles, pero son muchas cuestiones como de que dices, no tengo como a lo mejor la profundidad del conocimiento que te demanda, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo sí vi como la dificultad de que, por ejemplo, uno dice, bueno, es que a lo mejor lo que está más enfocado hacia mí es el sector de, no sé, bueno, instituciones u organizaciones internacionales, ¿no? Pero ahí también una de las cuestiones que se ve mucho es que tienes que empezar como muy pronto ahí. Normalmente es a partir de un servicio social o prácticas profesionales. Entonces yo llego a un punto en el que terminando la licenciatura, inmediatamente empiezo pues estudios de maestría. Pero entonces tengo o sea, no hay un balance entre el grado académico y la experiencia profesional. Entonces yo, por ejemplo, si yo buscaba empleos para el grado de maestría, siempre llevan como de 5 a 8 años de experiencia. Y cuando buscaba trabajos como de entrada, como básicos, dicen, no, es que tienes que haber tenido como estado en el último semestre de tu carrera o máximo un año de haber terminado tu licenciatura. Entonces, ahí sí es como que hay o sea, como diferentes cuestiones que, bueno, no continúo para las siguientes preguntas, ya las vi por ahí. ¿Podría describir cómo es un día típico en su puesto actual y cuáles son sus responsabilidades principales? Sí, bueno, pues es, digamos, como jefe de carrera hay como mucha movilidad, cambia en el día a día porque pues tengo que estar en las diferentes sedes, ¿no? Pero digamos, en general, pues es estar en alguna de las sedes y bueno, es ya sea atender como alumnos, atender docentes y otra cuestión muy importante, como avanzar en la parte de titulación. Entonces también es estar como en comunicación con los egresados, revisar qué está pasando y ver cómo se les puede apoyar, ¿no? Pero entonces y bueno, y ahorita también lamentablemente ha sido una cuestión de tener que manejar pues cuestiones con ciertos docentes o que hay problemas de que tengo que volver a asignar grupos porque pues cierto docente no se presentó o pues sí, literal como que renunció, ¿no? Como que entonces ha sido mucho eso, el tener que estar como trabajando con, pues sobre todo asegurarme que todos los estudiantes tengan como pues sus clases en tiempo y forma en que se les pueda dar continuidad a sus programas de estudio, que realmente obtengan el conocimiento por el que están aquí, ¿no? El aprendizaje que tienen. Y pues eso es como lo principal y ya también pues tiempo que se va entre como tener reuniones para ver también, muy importante cómo están trabajando los docentes en las diferentes unidades estatales, que igual pues, hasta ahorita no me ha sido posible visitarlos, que es parte de la intención de tener como una relación más cercana, coordinar con los docentes sobre, por ejemplo, sobre todo los problemas prototípicos, ¿qué más? Y un poquito de visión hacia el futuro, ¿no? Como cuándo hay que empezar a trabajar ya para el siguiente semestre, siguientes asignaciones docentes, siguientes planeaciones que se tienen que hacer para cada semestre. ¿Y qué es lo que más le apasiona de su trabajo actual y qué es lo que considera más desafiante o complicado? Pues
Pues una de las principales razones por las que es porque a mí siento que lo que más me interesa, o al final como que dándole continuidad a esta idea de con la que inicié en la carrera, ¿no? De, bueno, servicio a mí, que para mí llegó un punto en el que, o sea, siempre me ha interesado la investigación, pero igual viendo como en el ambiente académico que a veces el resultado de la investigación o el impacto que se tiene es como muy, pues, definido a quién te lee, ¿no? Entonces, para mí lo más importante creo que ha sido la parte de la docencia y que, bueno, ahorita no estoy dando clases, pero igual siento que es un puesto en el que puedo apoyar que, como te decía, ¿no? Que los estudiantes, o sea, obtengan una educación de calidad y que realmente estén preparados para los desafíos pues, internacionales, ¿no? que tenemos. Entonces, me parece que eso es lo más como gratificante, ¿no? Saber que en la universidad, o sea, que estamos preparando profesionales de calidad que representen a México pues en todos los ámbitos, ¿no? En un entorno tan cambiante, ¿qué herramientas tecnológicas o habilidades blandas considera esenciales para destacar su área hoy en día? Pues yo creo que son muchísimas. Por un lado, continúa como bueno, o sea, la interacción, la comunicación multicultural, porque estamos, pues sí, en un ambiente cada vez más, en el que con mayor facilidad te encuentras personas de todas partes del mundo, ¿no? Y a todos niveles. Entonces es importante el saber cómo interactuar con ellas, no solo por decir, ay, no los quiero ofender, pero también cómo te perciben, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Y también, bueno, en la parte de la tecnología, que nos ha facilitado muchísimo el poder como tener estas conexiones, ¿no? O sea, como que se han multiplicado las relaciones que se tienen, ya no es solo como en esta parte de que decíamos, ¿no? Como a nivel estatal, sino que ya puede ser a nivel individual. Entonces, sí, o sea, verlas como una herramienta muy importante, pero también, o sea, cómo nos complica eso nuestro trabajo y ser muy cuidadosos, ¿no? Porque también hemos desarrollado bastante ciertas herramientas tecnológicas, pero no al grado de que uno las pueda dejar como sin supervisión, ¿no? Entonces, porque si haces eso también te puede generar muchísimos más problemas que pues luego uno tiene que resolver, ¿no? Que a veces, por ejemplo, que digo, al final pues no se ha logrado que las herramientas tecnológicas o la inteligencia artificial esté al nivel de la inteligencia humana, ¿no? Entonces, sí hay mucho que pues todavía uno tiene que supervisar, decir, bueno, sí lo utilizo, pero ser muy consciente de cómo se utiliza. Okay. ¿Y cómo visualiza el futuro de su profesión en los próximos 5 a 10 años debido a los avances tecnológicos o sociales? Pues yo creo que todo se vuelve muchísimo más complejo, como te decía, ¿no? Antes decir, sí, yo soy relacionista y podían, no sé, podían estar seguros de que, bueno, mientras tenga yo relaciones gobierno a gobierno, ¿no? A nivel estatal, y tengo todo bajo control. O decir, sí, no, que dicen, sí, yo leo los periódicos todos los días y a veces ya, pues no es suficiente, ¿no? Como que ahora sí que realmente tienes muchísimo más trabajo porque si quieres como realmente ver qué está pasando en todos, que también es algo muy positivo porque, por ejemplo, hay muchos ministerios, secretarios de Relaciones Exteriores que aprovechan estos para comunicarse no solo, sino también con el público, ¿no? Y que por una parte es, por ejemplo, la ayuda consular, que es como tú a tus connacionales en el exterior, pero también cómo te comunicas o cómo te perciben las personas en otros países, ¿no? En esta idea como de la diplomacia 2.0, ¿no? Que es, o sea, realmente el gobierno que hace
trabajo a nivel como ciudadano, es decir, bueno, mientras los ciudadanos me apoyen, pues como que eso hace cierta presión hacia sus gobiernos, ¿no? Para que también me apoyen en ciertas iniciativas que yo tenga. Entonces, te digo, facilita mucho cierto trabajo, pero también vuelve muy complejo el quehacer del internacionalista y todo, pues ahora sí que a lo que tienes que poner atención, ¿no? Y ahora sí que pues tienes una tarea muy compleja delante de ti. Si volviera a su primer día de universidad, ¿qué consejo se daría a usted misma como la experiencia que tiene ahora? Yo creo que sería empezar con los idiomas así de inmediato. No solo inmediatamente, sino como realmente conseguir. Y también planear como muy bien, bueno, el decir, bueno, si voy a hacer servicios, o ver ahí, o sea, como tener muchísima más experiencia al inicio, ¿no? Aprovechar esas oportunidades en las que la escuela o el pertenecer, el tener afiliado a una universidad te puede abrir muchas puertas, sobre todo en la idea, que al final puedes cambiar después tu idea, ¿no? Decir, pues es que yo cuando inicié la carrera porque quería trabajar en una ONG, y a lo mejor ya después dices, no quiero eso, ¿no? Entonces, por una parte es como tener las puertas abiertas y también como tratar, que es muy independiente de como de los planes de estudio, y que al final esta como variedad de áreas que tiene la carrera, o sea, sí te ayuda, pero yo sí diría, oye, ¿sabes qué? Pues por si te interesa o por si a mí no, o por si quieres tener como esa oportunidad abierta, pues a lo mejor tomar un curso más como de aduanas, que sé que dices, bueno, que yo diría, bueno, mi programa de Relaciones Internacionales no lo tiene, pero si esa es a lo mejor la parte que yo encuentro, que voy a la mitad de la carrera, digo, ¿sabes qué? Me interesa más la parte de economía, pues irme enfocando, tratar de especializarme más en una de esas áreas, siendo consciente de que al momento de ir al mercado laboral, pues voy a tener que competir con especialistas en la materia. Para alguien que está por egresar o apenas está por comenzar la carrera, ¿qué recomendaciones le daría para construir una trayectoria tan exitosa como la suya? Pues no, yo creo que a veces, ahorita que lo mencionas, como que a veces cuesta uno voltear a ver atrás como porque dices, exitosa, pues no sé, ¿no? Pero porque como que uno deja atrás así como, pues ya pasé por eso, ya como que no va atrás y solo es como de, ¿qué tengo adelante? Sí. Pero yo creo que esa es una parte que tú dices, o sea, siempre como reconocer el esfuerzo que ha representado llegar hasta donde estamos, y de nuevo, sea al inicio o al final, ¿no? De la carrera. Y yo creo que, pues, por ejemplo, alguien que está iniciando, yo creo que sí sería, pues, que se mantuvieran abiertos a todas las diferentes áreas o sea, áreas de enfoque que tiene la carrera, y que no solo las vean como algo separado, pero también vean las interconexiones, porque esa es la idea de brindarles como todas estas asignaturas, ¿no? Que decir, bueno, pues sí, se enseñan como separadas, pero la idea es que el trabajo del alumno es traerlas y entender la relación, porque realmente, pues allá afuera en el mundo no se encuentran separadas, ¿no? Entonces, verlo de esa manera y ver, o sea, tener la idea, no perder, o sea, tratar de mantener un balance entre ver el todo y decir, bueno, ¿sabes qué? Me quiero ir un poco más hacia cierta área, que eso está pues muy bien y que les puede dar como mayores herramientas específicas, ¿no? Hacia construir una carrera en un ámbito específico. Pero sí es importante como no olvidar el panorama. Entonces eso es como que el balance entre como ver el árbol, pero también el bosque completo, ¿no? Y no perderse de vista, o sea, no perder ninguno de los dos. Y para alguien que está saliendo, pues, que sería, yo creo que pues igual,
aprovechar, no esperarse hasta decir, bueno, ya que termine así la carrera, ya que tenga mi título, empiezo a buscar oportunidades, porque pues lo cierto es que sí, el tener una afiliación académica les da muchas ventajas. Y sí, eso sería. Bueno, pues sería esto todo, maestra. Muchísimas gracias y gracias por prestarnos estos minutos de su tiempo. Sí, no, de que con todo la gusto. verdad es muy valorada su presencia. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.